Bienvenidos a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con las novelas que nos hacen suspirar, llorar y amar desde la comodidad de nuestros sofás. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les toca la fibra sensible, y es que vamos a explorar el drama, el desamor y esos momentos en las series turcas que nos dejan con el corazón roto. Específicamente nos adentraremos en esos giros inesperados, esas bodas que no esperábamos y por supuesto, ese sufrimiento que vemos reflejado en nuestros personajes favoritos. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para ti, desde análisis de personajes hasta rumores de rodaje y, por supuesto, mucho drama turco. Así que dale clic al botón rojo y únete a nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de la boda de Kerem, ficticia por supuesto, pero una boda que desataría, si ocurriera, el llanto desconsolado de Hande al menos, si nos basamos en el imaginario colectivo de los fans y la química innegable que ambos actores demostraron en pantalla. No se preocupen, no estamos confirmando ninguna noticia bomba sobre la vida real de estos actores. En cambio, vamos a usar esta premisa para explorar varias series turcas donde el amor no correspondido, las bodas inesperadas y el dolor del corazón roto son el eje central de la historia. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque hoy lloramos juntos. Vamos a empezar con una serie que sin duda marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas y que de alguna manera nos introdujo a muchos de nosotros a este universo de melodrama y paisajes impresionantes, Amor Eterno. Esta serie, un drama romántico en toda regla, nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica y de la alta sociedad. Los actores principales son Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan. Su amor es puro, verdadero y por supuesto imposible. La trama gira en torno a las diferencias sociales que los separan y a las manipulaciones de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con él para salvar a su hermano, dejando a Kemal con el corazón destrozado y obligado a emigrar. Años después, Kemal regresa a Estambul, convertido en un hombre rico y poderoso con sed de venganza. El reencuentro con Nihan es inevitable, y ambos se ven obligados a luchar por su amor en medio de una red de intrigas, secretos y traiciones. Amor Eterno es relevante para nuestro tema porque la boda de Nihan con Emir es el detonante de toda la tragedia. Es el momento en que el corazón de Kemal se rompe en 1000 pedazos, y la serie explora el profundo dolor que siente por la pérdida de su amada. El sufrimiento de Kemal es palpable y, como espectadores, no podemos evitar sentir empatía por él. La forma en que Burak Özçivit interpreta la desesperación y la rabia contenida de Kemal es magistral. Se puede sentir su frustración en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Además, la serie aborda el tema del amor no correspondido desde la perspectiva de Emir, quien, a pesar de tener a Nihan a su lado, nunca logra ganar su amor verdadero. La obsesión de Emir, sus intentos desesperados por controlar a Nihan, y la amargura que siente al ser rechazado, lo convierten en un personaje complejo y trágico. La serie no solo se centra en el sufrimiento romántico. Explora también el impacto de las decisiones en las familias, las amistades rotas y la lucha por la justicia en un mundo corrupto. La venganza de Kemal no es solo contra Emir, sino también contra un sistema que permite que la desigualdad y la injusticia prosperen. La serie nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos y sobre el poder del amor y la lealtad. Un dato interesante de esta serie es que ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, consolidando su éxito a nivel mundial. El premio no solo reconoció la calidad de la producción, sino también la universalidad de su tema central, la lucha por el amor verdadero contra viento y marea. Otra serie que nos hará llorar a mares es Medcezir. Esta serie, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Los actores principales son Atay Ulusoy como Yaman y Serini Sarkaya como Mira. Yaman es un chico inteligente y con talento, pero su vida está marcada por la pobreza y la delincuencia. Un día, Yaman conoce a Selim Serez, un abogado adinerado que ve potencial en él y decide darle una segunda oportunidad. Selim lo lleva a vivir a su lujosa mansión en Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul, donde Yaman conoce a Mira, una chica hermosa y popular que está comprometida con otro hombre. La trama se centra en la adaptación de Yaman a su nueva vida, su relación con Mira y los desafíos que enfrenta para superar su pasado.
Aunque Medcezir no se centra específicamente en una boda que causa sufrimiento, sí explora el tema del amor no correspondido y las relaciones prohibidas. Mira está comprometida, lo que crea una barrera entre ella y Yaman. La lucha de Yaman por ganarse el amor de Mira, a pesar de las circunstancias, es lo que nos mantiene enganchados a la serie. La química entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya es innegable, y su interpretación de Yaman y Mira, respectivamente, es convincente y conmovedora. Vemos la vulnerabilidad de Yaman, su miedo a no ser suficiente para Mira, y su determinación por superarse a sí mismo. Vemos la confusión de Mira, atrapada entre el mundo seguro y predecible que representa su compromiso y la pasión, y la emoción que despierta Yaman en ella. Además, la serie aborda el tema de las diferencias sociales y cómo éstas pueden afectar las relaciones. Yaman se siente constantemente fuera de lugar en el mundo de Mira, rodeado de riqueza y privilegios que nunca ha conocido. Tiene que luchar contra sus propios demonios y contra los prejuicios de la sociedad para demostrar que es digno del amor de Mira. La serie también explora la amistad y la lealtad, a través de la relación entre Yaman y sus nuevos amigos en Ankoy. Juntos se enfrentan los desafíos de la adolescencia y aprenden a apoyarse mutuamente. Un dato interesante es que Medcezir fue una de las primeras series turcas en ser adaptada a otros países, lo que demuestra su popularidad y atractivo universal. La adaptación de la serie a diferentes culturas resalta la universalidad de sus temas centrales, el amor, la amistad, la familia y la lucha por la superación personal. Ahora, vamos a hablar de una serie que, si bien no tiene una boda como tal que desate el llanto, sí tiene un triángulo amoroso que nos hará sufrir y cuestionar nuestras propias decisiones amorosas, Erkencikus. Esta serie, una comedia romántica, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y sueña con convertirse en escritora. Los actores principales son Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can. Sanem es una chica impulsiva y creativa que se ve envuelta en una serie de enredos amorosos. La trama gira en torno al triángulo amoroso entre Sanem, Can, el carismático fotógrafo de la revista, y Polen, la exnovia de Can, una mujer exitosa y sofisticada que regresa para reconquistarlo. Sanem se enamora perdidamente de Can, pero su relación se ve obstaculizada por los celos, los malentendidos y las intrigas de Polen. Aunque es una comedia romántica, Erkencikus también explora el dolor del amor no correspondido y la frustración de no poder estar con la persona que amas. El sufrimiento de Sanem al ver a Can con Polen es palpable y como espectadores, nos identificamos con su lucha por conquistar su corazón. La interpretación de Demet Özdemir de Sanem es encantadora y conmovedora. Su torpeza, su inocencia y su perseverancia la convierten en un personaje entrañable que roba el corazón de la audiencia. La relevancia de Erkencikus para nuestro tema radica en la constante tensión y la posibilidad latente de que Can regrese con Polen, dejando a Sanem con el corazón roto. Aunque la serie tiene un final feliz, el camino hacia ese final está lleno de obstáculos y momentos de angustia. La serie nos enseña que el amor verdadero requiere paciencia, honestidad y confianza mutua. También nos recuerda que es importante ser fiel a uno mismo y luchar por lo que uno cree. Un dato curioso de Erkencikus es que catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en dos de los actores más populares de Turquía y del mundo. Su química en pantalla fue tan intensa que muchos fans llegaron a creer que eran pareja en la vida real. Cambiando un poco de género, pero sin alejarnos del drama, vamos a hablar de Sila. Esta serie, un drama social, nos cuenta la historia de Sila, una joven que fue vendida por su familia cuando era niña y criada en una familia rica en Estambul. Los actores principales son Can Sudere como Sila y Mehmet Akif Alakurt como Boran. Años después, su familia biológica la obliga a regresar a Mardin, en el sudeste de Turquía, para casarse con Boran, el jefe de una tribu local, como parte de una tradición ancestral. Sila se niega a aceptar su destino y lucha por escapar de su matrimonio forzado. La trama se centra en la lucha de Sila por su libertad, su adaptación a la cultura tradicional de Mardin y su relación conflictiva con Boran. Aunque Sila no trata directamente sobre el llanto causado por una boda de Kerem y Hande, sí explora el dolor y el sufrimiento causados por un matrimonio no deseado. La boda de Sila con Boran es un acto de coerción y una violación de sus derechos. La serie muestra el profundo dolor que siente Sila al ser obligada a casarse con un hombre al que no ama y al verse atrapada en una cultura que la oprime. La interpretación de Can Sudere de Sila es poderosa y conmovedora.
Su fuerza, su determinación y su valentía inspiran a la audiencia a luchar por sus derechos y a nunca rendirse. La relevancia de Sila para nuestro tema es que nos muestra una perspectiva diferente del matrimonio y el amor. En lugar de un final feliz, la boda de Sila es el inicio de una pesadilla. La serie nos hace reflexionar sobre la importancia de la libertad y el derecho a elegir nuestro propio destino. También nos muestra la importancia de luchar contra las tradiciones que oprimen y violan los derechos humanos. Un dato interesante de Sila es que fue una de las primeras series turcas en abordar temas sociales controvertidos como el matrimonio forzado y la violencia contra las mujeres. La serie generó un debate público sobre estas cuestiones y contribuyó a crear conciencia sobre la necesidad de proteger los derechos de las mujeres en Turquía y en todo el mundo. Finalmente vamos a hablar de una serie que combina el drama, el romance y el misterio de una manera fascinante, Cesur Begucel. Esta serie nos cuenta la historia de Cesur, un hombre misterioso que regresa a su pueblo natal para vengar la muerte de su padre. Los actores principales son Kuan Tatlıtuğ como Cesur y Tuba Büyüküstün como Suan. Cesur se enamora de Suan, la hija del hombre al que culpa por la muerte de su padre. La trama gira en torno al romance prohibido entre Cesur y Suan, la búsqueda de venganza de Cesur y los secretos oscuros que rodean a sus familias. Aunque no hay una boda específica que desate el llanto, la relación entre Cesur y Suan está llena de obstáculos y sufrimiento debido a la enemistad entre sus familias. El conflicto interno de Suan al tener que elegir entre su amor por Cesur y su lealtad a su padre es lo que nos mantiene enganchados a la serie. La constante amenaza de que su relación sea descubierta y la posibilidad de que Cesur la traicione hacen que el sufrimiento de Suan sea palpable. La interpretación de Tuba Büyüküstün de Suan es sutil y conmovedora. Su vulnerabilidad, su inteligencia y su compasión la convierten en un personaje complejo y atractivo. La relevancia de Cesur Begucel para nuestro tema es que nos muestra cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. A pesar de la enemistad entre sus familias, Cesur y Suan se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor está constantemente amenazado por la venganza y los secretos del pasado. La serie nos enseña que el amor verdadero requiere perdón, comprensión y la voluntad de superar los obstáculos. También nos recuerda que el pasado puede tener un impacto duradero en nuestras vidas, pero no tiene por qué definir nuestro futuro. Un dato curioso de Cesur Begucel es que fue filmada en la pintoresca ciudad de Corluda, en la provincia de Estambul, lo que le da a la serie un ambiente único y encantador. Los paisajes impresionantes y la arquitectura tradicional de la ciudad contribuyen a crear una atmósfera de misterio y romance. Y bien, amantes de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas que nos han hecho llorar, suspirar y reflexionar sobre el amor y el desamor. Hemos visto cómo las bodas inesperadas, los amores no correspondidos y los triángulos amorosos pueden desatar un torrente de emociones y drama en nuestras pantallas. Recordemos Amor Eterno y el dolor de Kemal al ver a Nihan casarse con Emir. Recordemos Medcezir y la lucha de Yaman por ganarse el amor de Mira. Recordemos Erken Cikus y el sufrimiento de Sanem al ver a Can con Polen. Recordemos Sila y el horror del matrimonio forzado. Y recordemos Cesur Begucel y la constante amenaza que pesa sobre el amor entre Cesur y Suan. Estas series y muchas otras nos demuestran que el drama turco es mucho más que simples historias de amor. Son reflejos de la vida real con sus alegrías, sus tristezas y sus desafíos. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre el poder del amor, la amistad y la familia. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas series te hizo llorar más? ¿Hay alguna otra serie turca que te haya roto el corazón? ¿Qué otros temas te gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan sentido identificados con alguna de las historias que hemos contado. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.